Bueno, en la siguiente presentación vamos a hablar sobre las consecuencias integrales relacionadas con la deserción escolar de adultos entre 30 y 60 años de la comuna de Curacaví. Los integrantes son Dana Ahumada, María Carrasco, Belén Escudero y Aníbal Ortega. En el planteamiento de problemas de investigación, la investigación abordará las consecuencias socioeconómicas, emocionales e integrales que atraviesan las personas adultas que no han terminado su educación media. El estudio relacionado a las consecuencias socioeconómicas, emocionales e integrales será en Curacaví. Según la encuesta que hace en el 2017, se destaca que el porcentaje de personas que no saben leer ni escribir son mayores de 15 años o más, un 8,3% en la zona rural y un 2,9% en la zona urbana. Esta investigación se llevará a cabo entrevistando a personas de la comuna de Curacaví que se encuentran inscritas en el programa educacional llamado PROVAES, programa de validación de estudio, el cual se encarga de difundir, de inscribir y de acompañar en la rendición de exámenes a jóvenes adultos en la política de exámenes, en la política pública de exámenes libres. Está regida por el decreto número 257. En la descripción del árbol de códigos, bueno, como equipo de trabajo logramos llegar a esta estructura que se puede ver en la imagen, ordenando de mayor a menor jerarquía y enfatizando las consecuencias que tenían estas personas producto de la interrupción de su educación. Bueno, como se puede observar en la imagen, nosotros logramos detectar cuatro grandes determinantes que serían los sociales, los emocionales, los económicos y los laborales. En base a esto también logramos detectar subcategorías como las que se encuentran, por ejemplo, discriminación, frustración, bajos ingresos, explotación laboral, en las cuales los números que aparecen en paréntesis son las veces que se repiten dentro de la entrevista. En cuanto al resumen de la entrevista fue realizada en terreno hacia uno de los estudiantes del programa. Las dificultades que se presentaron fueron principalmente llegar al lugar, ya que queda tras mano del lugar de donde vivimos la mayoría del equipo. También la pauta de la entrevista fue una entrevista semiestructurada que contaba con 21 preguntas que ya estaban pauteadas y las otras fueron surgiendo durante la entrevista. Pudimos acceder al ámbito laboral, al ámbito social y al ámbito emocional de la persona y nos contó sus experiencias, ya sea el tema de por qué dejó de estudiar, cómo tuvo que asumir este tema, también aceptar el tema físico y emocional que trae el no terminar los estudios. Bueno, en el análisis de la codificación, los códigos más importantes, o sea, las citas que nosotros encontramos sobre los códigos padres que nosotros tomamos en cuenta, está en el social. Eh, Uno que nos pareció que podría describir la temática, que menciona, citando a la persona: yo dejé los estudios aproximadamente en el año 1986, producto de que mi padre se fue de la casa y tuve que tomar el cargo de proveedor. En la cita mencionada, el entrevistado da a conocer que tuvo que convertirse en el proveedor de su hogar a los 15 años, para ser específico, que es lo que él menciona, tomando el rol social de ser el jefe de hogar y de mantener a sus hermanos y madre. En el otro código padre que nosotros tomamos en cuenta, la cita que nos pareció más representativa fue la que voy a mencionar en este momento, que dice: fue complicado, difícil, me costó, entré a trabajar en una parte donde se trabajaba bastante para poder generar dinero. Además debías tener el permiso de tu madre en este caso para poder trabajar. En este acontecimiento él nos comparte gran parte de su vida, donde menciona las dificultades que tuvo en esa etapa y su intento por sustentar su casa y a sus hermanos para que ellos sí pudiesen terminar de estudiar. Al contrario de él, lo cual a sus 48 años recién está retomando.
entre los otros códigos que aparecen de los padres, nos encontramos con el económico, el cual él menciona que el sistema económico, o sea, el sistema económico, el poder tener las lucas, ya que la educación está muy cara en Chile y uno con 48 años es muy difícil optar a la gratuidad. A lo mejor no imposible, pero habría que ver, primero hay que ir quemando etapas y luego se puede ver. En el apartado económico él menciona que como bajo la perspectiva de sus estudios inconclusos hasta el día de hoy, eh, él ve difícil la posibilidad de seguir estudiando, aunque igual se proyecta en parte el poder continuar su estudio y poder aspirar a un sueldo mejor, que es una de las razones por las cuales él se encuentra en esta etapa de querer terminar su estudio, valga la redundancia, por lo cual nos parece relevante tal cita dado a la expresión que él menciona. En el código, o sea, en el código padre, donde nosotros abordamos lo emocional, él declara que sí llegaron a ser mayores, o sea, sí llegaron a ser en mayores momentos en que uno se enoja, se molesta con los que te están molestando y todo tiene relación por cómo uno termina, por cómo no has terminado tu enseñanza media. Él menciona en tal cita, en el contexto de que, ¿cómo se llama? Si se ha sentido frustrado, enojado por el tema de no tener su estudio, y él menciona que muchas veces ha sido molestado por no haber terminado su enseñanza media por sus pares, donde al final las discusiones terminan en que él, como no ha terminado su enseñanza media, no tiene opinión prácticamente. Entonces eso, como expresaba en el árbol de problemas, ha generado toda una consecuencia en base a cómo él se percibe y en temas de frustración. En relación a los resultados obtenidos gracias a los análisis aplicados en cada etapa de la investigación, se puede concluir lo siguiente. En primer lugar, la deserción escolar como consecuencia nace a partir de diferentes necesidades, las cuales los participantes de este estudio sentían la obligación de cubrir con urgencia. Es decir, dichas necesidades tienen directa relación, en el caso de nuestro entrevistado cualitativo, con el cumplimiento del rol de jefe de hogar en su hogar precisamente, es decir, proveer económicamente al hogar, a la familia y en este caso el cuidado de sus hermanos menores, producto del abandono de su padre. En base a los resultados obtenidos, se debe mencionar que de acuerdo a los objetivos que se plantearon en una primera instancia, se consideran resueltos, es decir, ya que se lograron identificar cuáles fueron las consecuencias integrales que debieron afrontar los adultos participantes en relación a la deserción escolar. En otras palabras, se logró identificar cuáles serían o fueron sus principales motivaciones para dejar la etapa escolar incompleta. En segunda instancia, cuáles fueron sus incentivos para volver a retomarla. Y finalmente, cuáles son los incentivos actuales para finalizar sus estudios, lo cual concluyó en cómo fue influyendo a lo largo de su vida, ya sea de manera positiva o negativa, el no poder finalizar la etapa escolar en el tiempo estimado por la sociedad, es decir, en los primeros años de su vida. A su vez, en relación a los análisis de las categorías anteriormente mencionadas, se puede decir que en este caso de nuestro entrevistado masculino, sí se vio afectado, sí se vio influido diferentes factores en su vida, factores que muchas veces en cuanto a lo laboral pudieron ser un tanto estresantes, pero en la actualidad, en la etapa en la cual se encuentra, de poder realizar y finalizar su etapa de enseñanza media, él considera y expone que va a ser de una gran ayuda, ya sea como se expuso anteriormente con el ámbito económico, a darle unas nuevas oportunidades laborales, quizá mejorar sus ingresos y le dará como una visión diferente
sea, una postura diferente hacia la sociedad. Si alguna de mis compañeros desea agregar algo en torno a nuestras conclusiones, estas serían en primera instancia. Yo creo que cabe agregar el tema de que él no solamente se encuentra entusiasmado de terminar esta etapa, sino que se proyecta a largo plazo con posibles futuros como con una posible objetivos como a lo mejor es seguir estudiando la educación superior. Entonces, sus proyecciones respecto a la educación han aumentado en base a estar hoy día completando su enseñanza media. Eso sería nuestra presentación. Muchas gracias por la atención. Eso. Hasta la próxima.